Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer que lleva 2 años casada. Mi esposo y yo nos conocimos a través de compañeros de trabajo y, tras 2 años de noviazgo, nos casamos. Aún no tenemos hijos. Ambos trabajamos y por ahora estamos buscando una casa. Actualmente vivimos de alquiler, así que hemos pospuesto los planes de tener hijos. Mi esposo y yo estamos en nuestros primeros 30, y aunque empezamos a salir con la intención de casarnos desde el principio, nos tomó 2 años llegar al matrimonio. No esperábamos que el noviazgo durara tanto, ya que desde el primer año pensé que él era el hombre con el que quería casarme. Pero hubo una razón por la que tuvimos que esperar 1 año más para casarnos. Mi esposo tiene una hermana 2 años mayor, que para mí es mi cuñada. Cuando empezamos a hablar en serio sobre matrimonio, mis suegros nos dijeron que, aunque no podían comprarnos una casa, nos ayudarían con $100,000 para comprar una. Hoy en día, los precios de las casas son tan altos que la costumbre de que el hombre debe comprar la casa y la mujer proporcionar el ajuar ha quedado en el pasado. Mis padres también nos apoyaron con la misma cantidad de dinero, así que decidimos dividir los costos del matrimonio en partes iguales. Con la ayuda de ambas familias, realmente no estábamos muy preocupados. Y además, mi esposo y yo ya teníamos ahorros considerables. Así que comenzamos a preparar la boda. Pero en medio de esos preparativos, mi cuñada, que estaba soltera y no salía con nadie, de repente anunció que se iba a casar. No le importaba en absoluto que mi esposo y yo estuviéramos preparando nuestra boda, y ella insistía en que debía casarse primero. Resulta que había una razón para su prisa: estaba embarazada. Y para colmo, la persona con la que se iba a casar era 7 años menor que ella, incluso más joven que mi esposo y yo. Él acababa de graduarse de la universidad y estaba buscando trabajo. No soy una persona con una mentalidad cerrada que piense que las parejas con diferencia de edad están mal, pero no entendía cómo podían decidir casarse. Apenas se habían visto unas pocas veces. Se conocieron en un bar y después de unas pocas citas, terminaron en esa situación. Como ya había un bebé en camino, no había mucho que hacer. Para bien o para mal, ambos se llevaban bien, así que decidieron casarse. Pensé que no era asunto mío si tenían un bebé y vivían juntos, pero me equivocaba. Mis suegros pensaron que no podían hacer que todos los invitados asistieran a 2 bodas en un solo año, y que sería demasiado. Creían que no era el momento adecuado para tener 2 bodas tan seguidas. Además, mi cuñada insistía en casarse rápidamente antes de que su embarazo fuera más evidente, así que en casa no podían ignorar sus deseos. Pero el verdadero problema era otro. Mi cuñada, que tenía un trabajo mediocre ganando apenas $2,000 al mes, y su joven prometido, que acababa de graduarse y estaba buscando empleo, no tenían nada preparado para el matrimonio. Al final, el dinero que mis suegros habían prometido para nosotros se lo dieron a mi cuñada. Desde el punto de vista de mis suegros, estaban apoyando a sus hijos por igual, pero para mis padres y para mí fue una decisión impactante e increíble. Además del dinero, nosotros ya teníamos una fecha de boda fijada, y tuvimos que posponerla 1 año para acomodar la boda de mi cuñada. Fue un golpe tan fuerte que pensé en cancelar nuestra boda y no quedarme de brazos cruzados. Durante 2 semanas, todos los días sin falta, mi esposo venía directamente a mi casa después del trabajo para suplicarnos, literalmente de rodillas. Aunque lo echáramos, él seguía en la puerta de nuestra casa pidiendo perdón hasta el último tren, sin importar si llovía o nevaba. Al final, su sinceridad conmovió incluso a mis padres, que estaban muy enojados, y gracias a eso finalmente pudimos casarnos. Así que nuestra boda se pospuso 1 año debido a mi cuñada. Por esto, no tengo ninguna razón para quererla. Si al menos fuera una buena persona, podría haber intentado llevarme bien con ella, pero cuanto más la conocía, más me daba cuenta de que no era solo por ser cuñada, simplemente no podía gustarme. Unos meses antes de nuestra boda, nació el bebé de mi cuñada. No tengo ninguna razón para no querer a mi sobrino solo porque no me guste mi cuñada. El nacimiento de un bebé es algo que debe celebrarse. Además, ellos iban a ser parte de la familia, así que no tenía sentido mostrar resentimiento. Fui a felicitarlos con regalos como toallitas húmedas y pañales, cosas básicas para el bebé. No esperaba que me recibieran con elogios, pero la reacción de mi cuñada fue realmente desconcertante. Dijo que mi regalo era insignificante para su único hijo. Según ella,
Los pañales y las toallitas húmedas eran regalos comunes que sus amigos le traerían de todos modos. Me recriminó por no ser más ingeniosa y traer dinero en efectivo, diciendo que no tenía espacio en casa para cosas innecesarias. Aunque no estaba muy contenta con la situación, fui con la intención de llevarme bien con ellos. Sin embargo, su actitud me hizo sentir que había desperdiciado mi valioso tiempo solo para escuchar críticas. A pesar de que mi boda se había pospuesto un año por su culpa, decidí casarme con su hermano de todos modos. Pero ya empezaba a comportarse como una cuñada dominante, aunque ni siquiera éramos oficialmente cuñadas aún. Así que en ese momento me decidí. Después de casarme, haría todo lo posible por mantener la mínima interacción con mi cuñada y evitar cualquier vínculo con ella. Intenté ignorarla al máximo, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a contactarme. Fue realmente increíble. De repente, me pidió que revisara algo que me había enviado. Resulta que me había mandado una lista por mensaje de texto. Era una lista de regalos para el primer cumpleaños de su bebé. Me dijo que, como parecía no tener buen gusto, podía elegir uno de los regalos de la lista. La lista de regalos era sorprendente. Pedía $3,000 en efectivo, un cochecito de bebé importado, un anillo y una pulsera de oro. No había nada barato, todos los regalos eran de alto valor. Curiosa por el cochecito de bebé importado, lo busqué en internet y descubrí que costaba más de $2,000. En ese momento, llamé a mi esposo, incrédula. Él también estaba sorprendido. Resulta que mi cuñada le había enviado una lista de regalos separada a él. Como aún no estábamos casados, ella no nos consideraba una sola unidad y pedía regalos por separado. Aunque mi esposo también estaba sorprendido, sugirió que quizás deberíamos unirnos y comprar el cochecito. La petición de mi cuñada era ridícula, pero lo que más me molestaba era que mi esposo no estaba en la misma sintonía que yo. Aunque él reconocía lo absurdas que eran las exigencias de su hermana, seguía pensando en cumplir con sus solicitudes. Le pregunté si estaba en su sano juicio. Él dijo que, aunque era un regalo caro, el cochecito sería útil porque podríamos usarlo cuando tuviéramos nuestro propio hijo. Le pregunté si realmente hablaba en serio. No entendía cómo un cochecito podía costar tanto, y heredar uno era solo una esperanza. Además, le dije que mi cuñada podría venderlo como usado y quedarse con el dinero, ya que según internet, había gente dispuesta a pagar extra por esos cochecitos tan exclusivos. Era obvio que solo quería sacarnos dinero. Como dicho antes, aunque mis suegros les habían dado $100,000 a mi cuñada y a su esposo, ellos no tenían ahorros y apenas dinero para vivir. Debido a la falta de financiamiento, encontraron una vieja villa en un lugar remoto sin acceso al metro como su casa de recién casados. Considerando la ubicación de su casa, les pregunté por qué necesitarían un cochecito de $2,000 y ni siquiera podían usar el metro adecuadamente. Le dije a mi esposo que si comprábamos eso, pronto nos pedirían que les compremos un coche para poder llegar, por ejemplo, al metro. Le sugerí que sería mejor recibir una queja de ellos ahora que trabajar como locos para seguir regalándole cosas a su hermana. Mi esposo dijo que entendía, pero en ese momento, antes de casarnos, no podía estar segura de si me escucharía o no. La fiesta de cumpleaños no fue nada lujosa, solo prepararon algo de comida en casa de mi suegra y pidieron algunos alimentos a domicilio. Invitaron solo a unos pocos familiares, principalmente aquellos conocidos por ser generosos. Cuando mi cuñada me preguntó qué había preparado, le respondí que nadie trae esos regalos para un primer cumpleaños. Al ver que no había preparado un pastel, dije que yo lo compraría y fui a una pastelería cercana para traer uno. Durante toda la fiesta, mi cuñada ni siquiera me dirigió la mirada. Ya estaba harta de ella, pero el colmo de su falta de consideración llegó el día de nuestra boda. Nuestra boda transcurrió normalmente, y durante la comida fui a saludar a cada invitado. Como no conocía a los invitados de mi esposo, solo los seguía. No conté cuántos invitados vinieron a celebrar nuestra boda. Después de la boda, al hacer el cálculo de los costos del banquete, noté que había más invitados de mi parte de los que había esperado. Tras terminar de pagar, fuimos a casa y empezamos a organizar los sobres de dinero. Estábamos muy cansados, pero no queríamos dejar tanto dinero en efectivo en casa. Decidimos que mi esposo y yo nos quedaríamos con el dinero de nuestros amigos y compañeros de trabajo, y el resto lo devolveríamos a nuestros padres. Al revisar el libro de invitados, vi algo extraño.
El nombre de mi cuñada estaba en la lista de mi lado, pero había anotado que traía a 40 personas y solo había dejado $50. No entendía por qué había anotado 40 personas y solo había dejado esa cantidad de dinero. Llamé a mi hermano para aclarar la situación. Mi hermano y mi primo fueron los encargados de recibir los sobres de dinero. Cuando le pregunté a mi hermano, me dijo que realmente habían venido 40 personas. Explicó que mi cuñada insistió y que, para evitar problemas justo antes de mi boda, tuvieron que aceptarlo. Llamé a mi esposo para que averiguara qué estaba pasando y hablara con su hermana. Mi cuñada contestó con mucha seguridad y preguntó si había algún problema. Dijo que, aunque no se lleva bien con su hermano, quería celebrar nuestra boda y asistió como alguien que me conocía a mí, no como la hermana de mi esposo. Cuando le preguntamos por qué había anotado 40 personas, explicó que trajo a todos los conocidos posibles, desde sus propios amigos hasta amigos de su esposo y familiares lejanos. Más tarde, me enteré de la verdadera razón detrás de la acción de mi cuñada. Había dicho a todas esas personas que yo tenía tan pocas relaciones que incluso iba a contratar gente para asistir a mi boda, y que ella, por ayudarme, las había invitado para que al menos vinieran a comer. Todo esto era una mentira increíble para aprovecharse de la situación. La razón era obvia: como no le compré el regalo que quería para el primer cumpleaños, quería causarme un daño económico. Su mezquindad y rencor me dejaron atónita. Incluso mi esposo no sabía cómo reaccionar ante la absurda venganza de su hermana. Dijo que compensaría la pérdida con su propio dinero, pero ya estábamos casados, así que, al final, el dinero saldría del mismo bolsillo. Aunque mi esposo quiso compensar la pérdida con su propio dinero, eso no mejoró mi ánimo. Decidí dejarlo pasar, pero le dije que, a partir de ahora, trataría a su hermana como a una extraña. Mi esposo, en su sano juicio, no podía apoyar a su hermana en esta situación. Durante un tiempo, sin tener que lidiar con mi cuñada, mi esposo y yo vivimos en paz. No había peleas porque eliminamos la fuente de los problemas. Nuestro matrimonio comenzó sin más apoyo y, aunque teníamos ahorros, pensé que eran significativos, pero en realidad no fueron suficientes para todo. Vivíamos en un pequeño departamento con un solo cuarto, así que no podíamos pensar en tener hijos por el momento. Planeamos tener hijos más adelante, cuando nuestra situación económica fuera más estable. Vivir en un espacio pequeño también tenía sus encantos y ventajas, así que no nos importaba mucho. Como ambos trabajábamos, al llegar a casa estábamos cansados, pero al ser pequeña no había muchas tareas domésticas. Además, la zona tenía buena infraestructura, lo que nos permitió crear muchos recuerdos bonitos. Sin embargo, queríamos mudarnos a una casa más grande lo antes posible, para poder empezar a planear tener hijos y crear un entorno más estable. Así que ahorramos mucho. Durante 2 años y algunos meses, aunque éramos recién casados, evitamos gastar dinero en citas lujosas, renunciamos a comidas que queríamos y sacrificamos cosas que deseábamos. Nos apretamos el cinturón y ahorramos cada centavo. Recientemente, recibimos una noticia desalentadora. Mi cuñada se estaba mudando. Aunque es algo bueno y debería haberla felicitado, la situación me molestaba. Mi cuñada, cuando nació su hijo, había dejado su trabajo, y su esposo, que no pudo conseguir un empleo, estaba ayudando en el negocio familiar sin ingresos fijos, solo tomando dinero de la familia cuando lo necesitaba. Entonces, me preguntaba cómo era posible que se mudaran. Pensé que quizás habían ganado la lotería. En nuestro caso, aunque no salíamos de vacaciones ni comíamos en restaurantes, prefiriendo fideos instantáneos para ahorrar dinero, y hasta habíamos pospuesto nuestros planes de tener hijos, aún no teníamos los recursos suficientes para mudarnos a una casa más grande. Y ahora, alguien que ganaba menos que nosotros ya tenía un hijo y se mudaba a una nueva casa. No es que me considere una persona extremadamente buena, pero tampoco mala. Sin embargo, ver a mi cuñada conseguir una nueva casa mientras yo todavía estaba luchando me hacía sentir una gran envidia y frustración. Sentí una punzada de envidia, como cuando alguien cercano consigue algo que siempre has querido. Intenté vivir de una manera que no me convirtiera en alguien como mi cuñada, pero sentí que no lo estaba logrando y eso me hizo sentir deprimida. Mi cuñada, después de mudarse, empezó a presumir de su nueva casa en las redes sociales. Publicaba fotos y agradecía a su madre, diciendo cosas como "Gracias mamá, seremos muy felices en nuestra nueva casa". No podía evitar verlo. Parecía que la razón por la que se mudaron fue porque mis suegros le compraron la casa a mi cuñada. Ese día,
cuando mi esposo llegó a casa del trabajo, le mostré el teléfono y le pregunté qué significaba eso. Él, indiferente, respondió que claramente su hermana se estaba mudando. Le pregunté de nuevo, más enfadada, qué significaba eso, señalando que ella ya había recibido $100,000 cuando se casó y preguntando si no había recibido aún más dinero. Cuando nos casamos, mis suegros nos habían dicho que no tenían dinero para ayudarnos porque hacía poco tiempo que habían dado $100,000 a mi cuñada, así que me preguntaba de dónde había salido el dinero para comprarle una casa. Entonces, él se enfadó y me dijo que su hermana necesitaba mudarse a un lugar más seguro, sobre todo porque su hijo estaba creciendo, y que debía vivir en un lugar con mejor acceso al transporte público, ya que no tenían coche. Dijo que no sabía cómo sus padres habían conseguido el dinero, pero que en nuestro caso, habíamos podido casarnos sin ayuda, mientras que su hermana no tenía los medios para hacerlo sin ayuda y mucho menos para comprar una casa, así que sus padres hicieron lo que pudieron para ayudarla. Me acusó de ser avariciosa y de estar siempre en contra de su hermana, diciendo que él también estaba cansado de eso. Insistí, preguntando de dónde venía el dinero que su hermana usó para su casa. Le dije que ya habían dado suficiente dinero a su hermana y que, aunque no quería parecer ingrata, era justo que nos ayudaran a nosotros también. Mi esposo respondió con incredulidad. Dijo que su hermana tenía que cargar al niño y caminar largas distancias en un lugar remoto, mientras que nosotros estábamos en una situación mucho mejor y podíamos ceder una vez más. Argumentó que ambos teníamos buenos trabajos y no nos faltaba nada, y sugirió que, en lugar de envidiar lo que su hermana tenía, ¿qué tal si le pedíamos a mis padres si necesitábamos algo? Verlo defender a su hermana tan apasionadamente, incluso sugiriendo que le pidiera dinero a mis padres, me hizo considerar la posibilidad de divorciarme. Le pregunté si realmente creía que estaba bien decirme que pidiera dinero a mis padres, cuando inicialmente ambos habíamos acordado cómo se manejarían las finanzas. Él replicó que mis padres tampoco habían contribuido tanto como se había prometido. Le respondí que ese dinero no era simplemente una promesa, sino parte de un acuerdo para cubrir los gastos del matrimonio a partes iguales, y que si sus padres no nos dieron el dinero porque se lo dieron a su hermana, entonces mis padres tampoco lo hicieron. Mi esposo, con los ojos brillando, me preguntó si mis padres podrían igualar el dinero si lograba obtenerlo de sus padres. Dijo que si ese era el caso, ¿por qué no lo había mencionado antes? Entonces sugirió que tomáramos el dinero que habíamos ahorrado para comprar nuestra propia casa, añadimos la cantidad que recibiríamos de nuestros padres y, si fuera necesario, sacáramos un préstamo para comprarle una casa a su hermana. Aunque conseguir el dinero que nos correspondía y recibir el mismo apoyo de mis padres era lo que quería, no podía creer que sugiriera usar nuestros ahorros y hasta pedir un préstamo para beneficiar a su hermana. Esto demostró que, en el fondo, solo pensaba en su familia, incluso si eso significaba sacrificar nuestro futuro. Le pregunté cuánto dinero había ahorrado, ya que ambos contribuíamos a los gastos del hogar pero manejábamos nuestras finanzas por separado. Descubrí que había ahorrado mucho menos de lo que yo esperaba, apenas la mitad de lo que pensaba. Descubrí que, sin que yo lo supiera, le había estado enviando dinero a su hermana para sus gastos de vida. Cuando lo confronté, se puso muy nervioso y dijo que lo hacía porque no teníamos hijos y quería ayudar a su sobrino, que era su ahijado. Me costaba entender cómo podía haberle dado a su sobrino de 3 años $1,000 por mes sin haberme consultado. A pesar de haber dicho que no tenía contacto con su hermana, mi esposo había estado actuando como el sostén de su familia y enviándole dinero regularmente. Y encima, me culpaba a mí. Decía que el ambiente familiar se había vuelto incómodo porque yo decidí cortar relaciones con su hermana, y que él, al sentirse atrapado en el medio, había recurrido al dinero para mantener la paz. Después de escuchar eso, le dije de inmediato que quería el divorcio. Le expliqué que nunca me di cuenta de que estaba en medio de su familia, pensando que solo estaba tratando de proteger nuestro dinero de su hermana. Le dije que, si así estaban las cosas, nos divorciaríamos y él podría pasar el resto de su vida cuidando de su hermana. Le dije que una vez que nos divorciáramos, su madre podría comprarle la casa a su hermana, él podría ganar dinero para mantenerla y ser un buen tío para su sobrino. Aunque inicialmente sugerí un divorcio de mutuo acuerdo, contraté a un abogado y procedí con una demanda de divorcio. No hubo mucho que discutir, así que el proceso de divorcio terminó rápidamente. Dado que habíamos manejado nuestras finanzas por separado, la división de bienes no fue complicada. Además, se reconoció que la causa del divorcio fue por parte de mi esposo, por lo que recibí una indemnización, aunque no fue mucha. Después de todo, aunque pueda parecer que estoy siendo demasiado negativa, mirando hacia atrás,
Me doy cuenta de que la razón por la que mi ex esposo me suplicó que no cancelara nuestra boda cuando su hermana se casó primero, probablemente no fue por amor verdadero hacia mí. Pensé que cuando mi familia aceptó igualar la cantidad que los suyos habían prometido, él ya había calculado que podrían usar el dinero de sus padres para su hermana y el de mis padres para nosotros, logrando así que ambos hermanos se establecieran. Como dije, todo esto ya es pasado, y pensar negativamente solo me llevará a sentirme peor. Ahora, trato de no quedarme atrapada en el pasado y ver las cosas de la manera más positiva posible. Estoy agradecida de haber salido de esa situación. Es un alivio haber escapado de esa familia que me estaba agotando. Agradezco a todos los que me enviaron sus palabras de apoyo. Gracias a su preocupación y ánimo, estoy viviendo bien. Y seguiré esforzándome para no arrepentirme de mi decisión y vivir mi vida al máximo. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.